¿Qué es espiritualidad intercultural? En este video te voy a compartir de qué se trata este tipo de espiritualidad, que es la columna vertebral de toda mi enseñanza. Yo soy Juliana Colibrí, me dedico a transmitir mi canto, mi enseñanza espiritual y mi sistema de autoconocimiento para que logres crear una nueva realidad en tu vida desde un alto nivel de conciencia, desde la conexión inquebrantable con tu ser esencial, desde la sabiduría espiritual de diversas culturas y desde el gozo, la creatividad y la expresión artística. ¿Qué es espiritualidad intercultural? En primera instancia es un concepto, un término, creado por mí y que surge a partir de que yo escuché un llamado a un llamado colectivo, un llamado cósmico, planetario, un llamado al Gran Padre y de la Gran Madre para toda la humanidad, para este tiempo histórico en el que estamos viviendo todos. Y es el llamado a contribuir a un gran ciclo que se está cerrando en la humanidad, a contribuir a ponerle fin a viejos paradigmas que ya son obsoletos y a contribuir a que encontremos y creemos nuevas rutas, nuevos caminos, nuevos paradigmas, nuevas formas de vivir en este planeta Tierra mucho más sanas, mucho más equilibradas, mucho más armónicas, pacíficas, respetuosas de la naturaleza, de los seres vivos, del otro, de nosotros mismos, que podamos crear nuevos paradigmas que realmente estén afianzados en el verdadero amor, en la verdad y no en la ilusión. Y por lo tanto, pues evidentemente en todos los aspectos de nuestra vida y en este caso en el ámbito de la espiritualidad. Entonces ese llamado, pues yo lo escuché y lo seguí y desde allí fue que creé esta propuesta de lo que es la espiritualidad intercultural para aportar mi grano de arena a este gran cambio colectivo en el cual estamos todos y para también responder al llamado que muchos seres humanos también sienten y poder encontrarnos en este lugar que es la espiritualidad intercultural. La espiritualidad intercultural es el resultado de mi propia búsqueda espiritual, es decir, la propuesta que yo hago de espiritualidad intercultural es resultado de mi propio camino, de mi propia búsqueda, que inició alrededor de mis 14 años y que me llevó a ser aprendiz, a ser discípula de distintos maestros, maestras, de distintas tradiciones, de distintas culturas a nivel espiritual, desde un lugar muy comprometido, desde una práctica muy sincera y muy constante de mi parte, ¿no? Y me llevó pues a encontrarme y a recorrer, y sigo y seguiré recorriendo los caminos de la espiritualidad de Oriente, específicamente el yoga, el budismo zen, el taoísmo, el camino del chamanismo de América indígena, de la sabiduría ancestral de distintos pueblos. Me llevó también a recorrer la espiritualidad de la diosa, que retoma la sabiduría de las culturas matrísticas y conecta con el femenino sagrado que habita tanto en hombres como en mujeres. Me llevó a recorrer también el camino de Cristo Jesús, de las enseñanzas de Cristo Jesús, de la conciencia crística, de conectar con la esencia más pura del cristianismo, del catolicismo, de conectar con el Cristo interior. Me llevó a encontrar también el camino de conectar con los maestros ascendidos, con la hueste arcangélica a través de la actividad de la presencia yo soy, a través de la metafísica cristiana. Y pues también me llevó a conectar con el arte, con la poesía, con la música occidental como camino de evolución, de despertar de la conciencia y de evolución espiritual. Desde todas esas enseñanzas que he recibido de esos caminos, pues digamos que antes de cumplir mis 30 años, ya empezó a consolidarse lo que era la espiritualidad intercultural y ya empecé también a transmitir mis enseñanzas en la sabiduría de estas diferentes culturas a través de mis libros y a través también de mis documentales, porque yo hice durante 8 años cine documental, entonces también varios de mis documentales se dedicaron sobre todo a transmitir la sabiduría de América indígena, el chamanismo de América indígena. De mis libros y también después ya a mis 30 años empecé a realizar formaciones, a realizar talleres, ceremonias, retiros espirituales, o sea, tener ya una comunidad de estudiantes y de compartir mi servicio 100% dedicada a ello a nivel de enseñar lo que es la espiritualidad intercultural y enseñar los principios sagrados de estas distintas tradiciones para poder acceder a esa herencia espiritual que habita en la humanidad y que está compuesta desde esa riqueza, desde esa diversidad, en donde cada tradición es una joya y cuando se unen la esencia de esas joyas, es como cuando el colibrí liba el néctar de cada flor, ¿no? Cada una de esas tradiciones es como una flor y el colibrí, yo como mujer colibrí que soy, pues lo que sentí, ese llamado a mi corazón era
a libar el néctar de la espiritualidad de Oriente, a libar el néctar de la espiritualidad del chamanismo de América indígena, de la espiritualidad de la diosa, de la conexión con los maestros ascendidos, del cristianismo en su esencia más pura, en fin, de la música y la poesía occidental. Y desde allí, desde libar ese néctar, pues a encontrar un tesoro maravilloso que es vivir nuestra espiritualidad desde ese reconocimiento de nuestra diversidad cultural, desde ese reconocimiento de que no somos solo una cosa, que tenemos muchos colores, que somos mestizos. Entonces, desde ese lugar es que surgió mi propuesta de la espiritualidad intercultural y empecé ya a tener estudiantes, a compartir mi enseñanza y también en esa compartir mi enseñanza con muchos estudiantes, de guiar, acompañar cientos y cientos de procesos de transformación personal muy profundos en las personas. Me fui dando cuenta también a través de escucharlos a ellos, pues digamos de cuáles eran las necesidades, sus búsquedas, ¿no? Y como que muchas veces muchos llegaban muy perdidos, porque, muy confundidos en muchos sentidos, y porque digamos que habían recorrido muchos caminos, abierto pronto muchas puertas a nivel espiritual y ya no sabían por dónde seguir, entonces no había como algo que les ayudara, una enseñanza que les mostrara una posibilidad digamos de recorrer una espiritualidad múltiple, diversa, pero desde un lugar ordenado, respetuoso, desde un lugar en donde no estemos tampoco abiertos a peligros, ¿no? Entonces también escuchando mucho a los estudiantes me di cuenta de muchas necesidades de la gente real y desde allí también cómo suplirlas, ¿no? Bueno, para poner en contexto la espiritualidad intercultural, pues entendamos que no es espiritualidad intercultural. Espiritualidad intercultural no es sincretismo religioso, porque el sincretismo religioso pasa más por un encuentro cultural, digamos, a nivel histórico, a nivel de colectivos, ¿sí? Que a través de un encuentro que muchas veces en la historia de la humanidad pues desafortunadamente se ha dado de forma violenta o injusta, pues hace que de repente dos culturas se sincreticen, encuentren un sincretismo de sus propias formas de vivir la espiritualidad o de sus religiones. Pero por lo general el sincretismo religioso siempre está atravesado por una institución religiosa o por las instituciones religiosas y es un proceso más colectivo, mucho más grande, mucho más grupal a nivel colectivo. La espiritualidad intercultural primero no está atravesada por la institución religiosa, no es una religión ni está atravesada por ningún tipo de institución. Y segundo, no es un proceso tan colectivo, es un proceso más personal, más individual, más íntimo de cada uno con la divinidad y con su propio camino, con su propia búsqueda. Y segundo, tampoco está abierto a mezclas, porque en el sincretismo religioso por lo general muchas veces se dan mezclas entre las distintas tradiciones o religiones, ¿sí? Para precisamente poder salir de esos conflictos que han surgido a partir de esos encuentros. Entonces, bueno, segundo, la espiritualidad intercultural no es una mezcla tampoco desordenada a nivel individual, porque también hay muchos terapeutas, muchos guías espirituales, ahora con este despertar espiritual que se ha dado desde hace unos años en el planeta, que ha sido súper necesario y muy importante, pero también, pues evidentemente también hay muchas puertas que se han abierto y que son muy, digamos, desde un lugar muy irresponsable o muy maduro o muy, de pronto muy superficial, que hacen pues que se creen muchas fugas energéticas y entran fuerzas también de la oscuridad allí a revolver todo, a desordenar todo, y muchas veces, digamos, en muchas propuestas no hay una solidez, no hay una profundidad y se crean como mezclas, como pastiches en donde se crea una ceremonia que no se sabe si es budista, si es cristiana, si es de qué lugar o de qué tradición. Ni siquiera los mismos que la realizan saben, o sea, están ahí como ensayando, están ahí como probando, pero en esa prueba y ensayo también, pues evidentemente a veces hay respeto a los maestros, a los linajes, o los protocolos no se cumplen desde el lugar en que corresponden, ¿no? Entonces, no es una mezcla desordenada, en realidad la espiritualidad intercultural no es una mezcla, no es como que, digamos, por ejemplo, tenemos varios colores, rojo, amarillo y verde, y una opción podría ser mezclar todos los colores y que salga un nuevo color, ¿sí? A veces puede salir un bonito color y a veces puede salir un pastiche. Eso pasa también con las personas que crean también mezclas a partir de distintas tradiciones o distintos caminos espirituales, ¿no? Depende de la seriedad con lo que lo hagan, de la integridad, de la pureza de su corazón. Pero la espiritualidad intercultural no es una mezcla, es más como un arco iris en donde están los diferentes colores y van unidos, están juntos, pero no revueltos, es decir, cada uno, el rojo es rojo, el verde es verde, el amarillo es amarillo. Entonces lo mismo en la espiritualidad intercultural, digamos en mi caso, pues evidentemente la práctica budista es una práctica budista. En mi caso, por ejemplo, yo medito, tengo una práctica espiritual diaria en donde tengo en cuenta los diferentes caminos que me sostienen y que yo también cuido. Entonces, por ejemplo, yo practico yoga en la mañana, pero cuando estoy practicando yoga estoy solo practicando yoga. ¿Sí? Hago algunas oraciones católicas también en algún momento de la noche, también en la mañana. Hago algunas prácticas también taoístas para alinearme energéticamente. Entonces,
Pero cuando estoy haciendo esa práctica taoísta, no estoy al mismo tiempo de la práctica taoísta haciendo una oración católica, o al mismo tiempo que estoy haciendo yoga, no estoy al mismo tiempo invocando un arcángel, no, pero es que muchas veces se hace eso, ¿sí? Y yo no estoy criticando ni diciendo que es malo, pero digo, sí es peligroso, puede ser peligroso, y en cierto modo no es la espiritualidad intercultural, lo digo para que quede claro que no es ese el camino que yo ofrezco, ni el camino que yo enseño. El camino que yo enseño y que ofrezco es, una cosa es un camino, otra cosa es otro, o sea, le da un lugar y un espacio a cada camino, ¿sí? Yo puedo recorrer diferentes caminos, pero cada camino tiene sus protocolos, tiene sus formas, tiene sus colores y se respetan. Entonces la espiritualidad intercultural, bueno, tampoco es diálogo interreligioso, porque digamos que en el diálogo interreligioso hay mucho respeto por la diferencia y mucha claridad de que el budismo es budismo, el taoísmo es taoísmo, en fin, el chamanismo es chamanismo, porque en el diálogo interreligioso muchas veces hay encuentros, paneles en donde de repente aparece, digamos, está presente un chamán indígena, está presente un lama tibetano, está presente un monseñor católico, y todos empiezan a dialogar y a comprender sus diferentes puntos de vista frente a vivir la espiritualidad, y se respetan y se escuchan, y hay como un avance en cuanto al respeto al otro. Pero después el budista sigue siendo budista, el católico sigue siendo católico y nada más, y es un camino supremamente válido, importante, valioso, pero no es espiritualidad intercultural. ¿Por qué? Porque la espiritualidad intercultural es una enseñanza que está abierta a personas que sientan el llamado a su corazón a recibir la enseñanza de diversas culturas a nivel espiritual, que fue como en mi camino. O sea, en mi camino hay una parte que la espiritualidad de Oriente, como el taoísmo, el budismo, el yoga, llena completamente, pero hay otra que no la llena, porque no la puede llenar porque es una tierra que es una tierra específica, ¿sí? que es Oriente, ¿sí? Hay otra parte que solo la llena el chamanismo, que es la conexión, por ejemplo, con la madre tierra, que es la conexión con los elementos, con el fuego, ¿sí? Eso lo llena solo el chamanismo, la conexión con el Padre, con Dios, con el cielo, con la parte como más masculina de la divinidad, la llena para mí la conexión con Cristo Jesús, con las enseñanzas de Cristo Jesús. Entonces, en ese sentido, hay muchas personas, porque mis estudiantes siempre llegan desde ese lugar, han sentido ese llamado a diferentes caminos, pero han vivido ese conflicto de que muchas veces en esos caminos, entonces el budista dice, no, usted no puede ser chamánico, no ir a lo indígena porque eso no, o el que está en el chamanismo indígena le dice, no, entonces no puede ir allá y allá porque entonces es un desorden o lo que sea, como que de repente han vivido en algunos grupos espirituales de donde ellos vienen, ciertos rechazo a poder vivir la espiritualidad desde una diversidad. Tal vez por ese miedo a que sea de un lugar superficial o de un lugar desordenado, ¿sí? Pero por eso la espiritualidad intercultural lo ofrece desde un lugar serio y desde un lugar responsable y con mucho compromiso. Por eso la espiritualidad intercultural no es tampoco turismo religioso, turismo espiritual. Turismo espiritual sí es eso, o sea, yo voy un día para una ceremonia, el fin de semana siguiente voy a otra práctica, de otra cultura, de otro lugar, de otro maestro, veo un video de una cosa, leo un video de otra cosa, leo un libro de otra cosa, pero desde un lugar completamente superficial, ¿sí? Por eso es turismo espiritual, es como que desde un lugar superficial, desde un lugar muy desconectado del origen real de esa tradición o de ese camino, y desde un lugar donde no hay un verdadero compromiso, ¿sí? Es decir, no hay un verdadero compromiso, es como que yo abro una puerta, abro otra y luego dejo un montón de cosas abiertas y ya ni sé. Entonces, ese turismo espiritual puede ser muy peligroso realmente, porque no sé ni con qué me estoy conectando, ni de qué linaje viene, ni de qué maestro viene. Esas son puertas que se abren, son fugas, que pueden entrar fuerzas oscuras y empezar a manejar, a manipular desde un lugar que es desde un lugar invisible, ¿no? Entonces, no es turismo espiritual, definitivamente no es turismo espiritual. La espiritualidad intercultural propone, digamos que una espiritualidad vivida, voy a decirlo ahorita como desde 4 pilares importantes, vivida desde la madurez emocional. Es decir, que yo puedo ir a un camino espiritual, ir a un maestro espiritual, ir a una enseñanza espiritual, desde el adulto que soy, desde la adulta que soy, y no desde la niña, ¿sí? O desde la adolescente, ¿sí? Porque muchas veces realmente la humanidad, el ciclo de la humanidad que está completándose en este momento, que se está cerrando, al cual estamos dando fin, es una humanidad que se ha basado mucho en una espiritualidad para personas que tienen una madurez emocional inmensa, es decir, la humanidad ha vivido y uno de los padecimientos que hemos tenido, de la ignorancia, de lo que no hemos podido superar, es todos los conflictos emocionales, ¿sí? Y ha habido, digamos que, pues ha existido mucha inmadurez emocional. Han sido vidas desde una inmadurez emocional en todos los ámbitos de la vida, pero en este caso la espiritualidad, pues evidentemente. Entonces por eso las instituciones se han aprovechado de eso, ciertos personajes se han aprovechado de eso, que vienen desde el lugar oscuro y se aprovechan de esa ingenuidad de la gente o de esa inmadurez
emocional de la gente, que detrás de eso pues hay muchas heridas. Está ese niño herido, esa niña herida que no tuvo papá, que no tuvo mamá, o que vivió mucho maltrato, mucho abuso en la niñez. Entonces encuentran una religión como esa casa, ese hogar, ¿sí? Ese papá que no tuvo, esa mamá que no tuvo. Entonces está buscando un salvador, alguien que lo salve, alguien que lo rescate, ¿no? Pero va a la religión, va al camino espiritual desde el niño, ¿sí? Desde la niña, desde esa carencia, desde esa necesidad de que alguien lo salve, ¿no? Y desde ese lugar pues le da el poder, un poder inmenso al guía o al maestro, lo pone en un pedestal, siente que tiene que ser perfecto, ¿no? Y ya cuando tiene un mínimo error, entonces lo critica, lo juzga, ¿no? Entonces, esa espiritualidad que vivimos nosotros durante miles de años, en muchos caminos, en muchas religiones, pues precisamente por eso dio lugar a dogmas, a sectarismos y a una idolatría de los maestros absurda, ¿sí? En ponerlos en un pedestal y de perfección absoluta, donde como yo no puedo hacer, estar a la altura de ese maestro, entonces ni me esfuerzo, ¿sí? Ni me esfuerzo. Entonces, como que de alguna manera siempre estoy menos, y le doy más poder a ese maestro que a mi propia vida, ¿sí? A mi propia capacidad de despertar. Entonces, de alguna forma, esa forma de vivir la espiritualidad que tuvimos en gran parte de la humanidad, pues ya está muriendo, ya está llegando a su fin, ya cumplió su ciclo, tuvo un momento, fue importante, pero ya está llegando, ya caducó, ¿sí? Entonces no es sano seguir insistiendo en esa espiritualidad, buscando dogmas, sectarismos, grupos que tienen la verdad absoluta, ¿no? Nada de eso es espiritualidad intercultural. La espiritualidad intercultural trasciende todo eso, ¿sí? Pero también trasciende el vivir la espiritualidad desde un lugar del adolescente, ¿sí? Que también es desde un lugar de inmadurez emocional. El adolescente entonces es el que se va al otro extremo, entonces, no, claro, el que critica el dogma, el que critica el sectarismo, el que critica a todos los maestros, pero entonces ya ningún maestro es digno de su respeto y de seguirlo porque no necesito maestros, no necesito religiones, no necesito caminos espirituales, no necesito a Dios incluso, ¿sí? Entonces lleva al extremo del ateísmo, finalmente, de negar a Dios, de negar que hay una fuerza superior a nosotros, a una voluntad superior a nosotros, ¿no? Y pues esto lleva finalmente a un estado de vida realmente muy, muy triste, yo creo, ¿no? Yo creo que ese sentir que una vida sin Dios adentro, sin la divinidad adentro, sin conexión con la fuente, yo imagino que debe ser una vida muy, muy pues sin juicio para las personas que eligen el ateísmo, pero digamos que siento que puede ser una vida como que muy... hay ignorancia en esa vida, definitivamente, hay ignorancia. Creer y decir que no existe Dios o que no existe la fuente es ignorancia, hay que decirlo como se debe decir, porque es la verdad. Entonces la espiritualidad intercultural pues trasciende esa adolescencia en donde se peleó con Dios y fue necesario también pelear con Dios, pelear con la religión, pelear con los caminos espirituales, pelear con los maestros, o criticarlos, o juzgarlos, o condenarlos, o magnificar lo negativo y mostrar, mira lo que hicieron, y mira la doble moral, y mira esto otro que hicieron. Es como que, bueno, sí, pero ya, o sea, ya, no nos podemos quedar en eso porque quedamos estancados en el pasado, estamos alimentando un rencor y no salimos de ahí. Entonces la espiritualidad intercultural, por eso es una espiritualidad dedicada y destinada a personas adultas o que quieren ser adultas emocionalmente, que buscan eso, así no los vean, pero que quieren serlo, ¿sí? Que quieren salir de ese estado de niños y de adolescentes a nivel emocional y que quieren vivir una espiritualidad desde el adulto que va a un maestro, porque sí, evidentemente necesitamos maestros afuera que nos ayuden a ver ciertas cosas, que tengan conocimientos que nosotros no tenemos, que tengan experiencia que nosotros no tenemos y que nos puedan iluminar el camino, que nos puedan enseñar, ¿sí? Pero yo no voy desde el lugar de idealizarlo y que tenga que ser perfecto, ni tampoco en el lugar de juzgarlo y de competir con él y de compararme con él, ¿sí? O de rivalizar con él o con ella, sino que voy desde el lugar de mucho respeto. Es como, pues tú eres el maestro, la maestra y yo vengo a aprender de ti, y me ubico en mi lugar, tú ubico en tu lugar, y pues simplemente así el camino florece, la enseñanza florece, los linajes florecen, y pues desde ese lugar es que se vive la espiritualidad intercultural. La espiritualidad intercultural también está muy conectada con la alegría del ser, es decir, promueve la alegría del ser, promueve acercarnos a Dios, a la divinidad desde la alegría del ser, y no desde el deber ser, porque en la humanidad nos acostumbramos mucho a establecer un diálogo con el gran Padre Creador, con la gran Madre Divina, muchas veces desde el miedo al castigo, o desde el sacrificio, o desde el dolor, ¿sí? Y esto hace que pues, estas memorias estén tan presentes en el inconsciente colectivo y hagan que entonces la gente solo rece o solo ore cuando está mal, cuando ya está pues
en lo peor que está viviendo, y de resto se olvide de hablar con Dios, con la diosa, con la divinidad, ¿no? Entonces es promover una espiritualidad desde la alegría de ser, desde el gozo, desde el entusiasmo, desde el juego, desde la belleza, ¿no? Y entonces ahí también está presente la creatividad, ¿no? Como que ese espacio que se abre a la creatividad de precisamente de la imaginación, de establecer una relación, una comunicación con el espíritu, con la divinidad, con Dios, con la diosa, desde la creatividad, ¿sí? Desde la libertad, ¿no? Por eso yo en mi enseñanza también transmito mucho la presencia de la poesía, de la música, del arte, que son lenguajes que nos permiten y que activan nuestros dones precisamente creativos, ¿no? Y otro aspecto fundamental en la espiritualidad intercultural es el que yo también me di cuenta en mi camino y en mi búsqueda, pues tomé conciencia de que muchas tradiciones, algunas tradiciones nos conectan mucho con el Padre, ¿sí? Y esa fue su función, ha sido su función, como por ejemplo lo que es el cristianismo, el catolicismo, donde siempre se habla de un Dios, de Dios, Él, ¿no? Como Padre, y de alguna forma es un camino espiritual que conecta mucho con la energía del cielo, con la energía del cosmos, con la energía que va más allá de este planeta. Entonces, de alguna forma, en su esencia más pura, sí conecta con la energía del principio masculino, ¿sí? O eso es lo que yo he podido comprender, de profundizar tanto en las enseñanzas de Cristo Jesús, ¿no? Está, por ejemplo, la tradición de la diosa, la espiritualidad de la diosa, que conecta con las culturas matrísticas. Aquí nos conectamos más con la espiritualidad de la madre, de la gran madre, de la diosa, el aspecto femenino de Dios en todas sus manifestaciones, tanto la del planeta Tierra, o sea, la madre Tierra, la diosa Luna, todas las diosas de las distintas mitologías, ¿no? Las diosas de la mitología hindú, Lakshmi, Saraswati, las diosas del panteón griego, el panteón romano, ¿no? Diana, Artemisa, en fin, ¿no? Digamos que están todos esos aspectos, esas diosas, esas imágenes mitológicas que expresan un aspecto de la divinidad en su aspecto femenino. Sí, y hay otros caminos que conectan con el femenino y masculino, con la danza del femenino y masculino, como el Tao, ¿sí? O como el chamanismo de América Indígena, que también es ese equilibrio entre cielo y tierra, aunque el chamanismo de América Indígena también hace como un gran énfasis en la madre, ¿no? A nivel de conexión con la madre tierra. Entonces, para mí, al recorrer todos estos caminos, me di cuenta de que cada uno hace un aporte importante y que la espiritualidad intercultural reconoce que hay un momento para hablar con el Gran Padre y otro momento para hablar con la Gran Madre, hay otro momento para conectar con el Tao, en donde Gran Madre y Gran Padre son uno solo, una sola fuerza, ¿sí? O con, digamos que ir a la fuente, al gran misterio, más allá de femenino masculino, ¿sí? Hay como un momento y un lugar para el Padre, para la Madre, otro lugar para conectar con el amor divino, con la fuente en su esencia de unidad, digamos. Y cuando encontramos esas prácticas, en donde encontramos ese equilibrio, pues vivimos una espiritualidad mucho más equilibrada, porque si estamos viviendo una espiritualidad solo hablando de un Él, Dios, me estoy conectando solo con la energía masculina, solo con la energía masculina, ¿sí? Pues que finalmente el patriarcado, que todavía lo estamos cerrando, pues fijó su atención más en una espiritualidad centrada en lo masculino, ¿sí? Entonces, pues, también retomar lo femenino desde la diosa, pero no para desplazar lo masculino, ¿sí? No es retomar la divinidad, la diosa y la conexión con el aspecto femenino de Dios para quedarnos solo en lo femenino. No, hay un lugar para lo femenino, otro lugar para lo masculino, ¿sí? Y desde ese lugar yo también me puedo conectar con mi pareja interior, que es el centro de toda mi enseñanza. Entonces, básicamente, eso es, digamos, a grandes rasgos la espiritualidad intercultural, porque es un camino pues maravilloso que me encanta recorrer y transmitir. Entonces, si sientes el llamado a tu corazón, te resuena este camino, te invito a que te unas a mi escuela de autoconocimiento, espiritualidad intercultural, libre expresión artística y creación consciente, en donde te ayudo a realizar una transformación importante en tu vida, ya sea en la salud, en las relaciones, en tu misión de vida, en tu profesión, en tu identidad, en tu amor propio, en fin. Y lo primero que necesitas para entrar a mi escuela es agendar una sesión de valoración conmigo, donde podremos conocernos y yo te voy a conocer de qué se trata y ya te das cuenta si es para ti. Entonces, para agendar tu sesión de valoración, lo único que necesitas es ir aquí debajo en la descripción de este video, está el link, sesión de valoración, allí entras a la página y está toda la información. Y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y así no te pierdes ninguno de mis videos. Bendiciones.